Saludos a todos amigos, soy el ingeniero Jaime Rodrigo Silva Santisteban, gerente de Turismo, Cultura y Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. El día de hoy nos congrega un hecho muy importante, como es la gesta, la revolución para la creación del departamento de Cajamarca. Quiero empezar esta pequeña presentación, en primer lugar dando gracias a Dios por estar todavía acá en Cajamarca, con ustedes gozando de salud y de vida, y por ello haciendo nuevamente más actividades para lo que significa el desarrollo de nuestra querida Cajamarca. El saludo cordial de nuestro alcalde, el doctor Víctor Andrés Villar Narro, quien en este momento me ha encargado que haga presente a todos ustedes su saludo cordial. Y el día de hoy estamos empezando la semana jubilar que está referida a la creación del departamento de Cajamarca. Y fíjense ustedes, quiero recalcar la palabra de creación, porque muchas veces nuestro idioma español es tan amplio que se confunden los hechos y las fechas a veces por coincidir en el mes de enero. El 3 de enero de 1854, como ustedes saben, es la creación del departamento de Cajamarca, que muchas veces desde la celebración del Bicentenario se la ha confundido con el 8 de enero, que es otro hecho importante que ya no quiero repetirlo para no confundirlos esta vez. De tal manera que el día de hoy vamos a hablar sobre los hechos históricos que han acontecido referidos a la creación del departamento de Cajamarca. Y para ello, creo yo que nadie más autorizado como mi distinguido amigo, el doctor Julio Sarmiento Gutiérrez, un historiador, acucioso, investigador de los hechos históricos de Cajamarca, a quien yo en este momento voy a presentar. El doctor Julio Sarmiento Gutiérrez nació en Cajamarca y realizó sus estudios secundarios en el Colegio San Ramón de Cajamarca. Los superiores los hizo en la Facultad de Letras y Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y siendo estudiante pues laboró en el Colegio Panamericano, logrando graduarse en la Gran Unidad Escolar Alfonso Ugarte. Julio Sarmiento ha sido director del Colegio San Ramón de Cajamarca, ha sido director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional, ha sido director de la Escuela de Turismo, ha sido jefe del área de Historia de la Universidad, profesor principal de Historia en la Facultad de Educación de nuestra universidad, director del Instituto de Investigaciones Educativas también de la universidad, docente en la sección de Maestría y Doctorado en la Escuela de Posgrado de la Universidad y también de la Universidad Particular Antonio Guillermo Urrera. Hablar de Julio Sarmiento realmente es bastante difícil, porque tiene una trayectoria sumamente importante y es conocido por la mayor parte de los cajamarquinos. Yo creo que, además de todos los méritos que él ha tenido, es una de las personas que, creo yo, con justa razón ha sido reconocido como uno de los personajes cajamarquinos del Bicentenario. Y desde aquí de la municipalidad nos aunamos a este homenaje y siempre, como digo, lo hemos reconocido, y una de las cosas más importantes es que me precio de ser su amigo y su seguidor. Sin más preámbulos, creo yo, voy a presentar al doctor Julio Sarmiento Gutiérrez para que esta vez nos ilustre con la conferencia que se llama Hechos históricos en la creación del departamento de Cajamarca, que está cumpliendo 168 años de su creación. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi saludo a todos los paisanos de Cajamarca y también los que en ese momento nos están escuchando sobre las versiones históricas de la creación del departamento de Cajamarca.
quisiera iniciar esta exposición no con citas de historiadores como Toynbee, Croce, etc., o los representantes de la Escuela de Anales, sino una frase que me parece importantísima en la conciencia histórica, y es una frase del Papa Francisco, que en su última encíclica Fratelli Tutti dice lo siguiente: es fácil hoy caer en la tentación de dar vuelta a la página diciendo que ya hace mucho tiempo que sucedió y que hay que mirar hacia adelante, o sea, negar el pasado. Eso es lo que nos llama la atención el Papa. Y al final dice no, por Dios, nunca se avanza sin memoria. No se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa. Esa es la historia. La historia tenemos que verla desde los diferentes ángulos, porque como ciencia social se orienta a la verdad. El día de hoy vamos a exponer algunos acontecimientos que se sucedieron hace 168 años. Estamos refiriéndonos a la revolución del 3 de enero de 1854, donde los hombres ayer proclamaron a Cajamarca como departamento. Y es necesario conocer estos hechos, como dice el Papa, para tener conciencia histórica y hacerlo de una manera íntegra y luminosa. Bien, es necesario, para poder ingresar al desarrollo del tema histórico, ver los antecedentes. En todo devenir histórico es necesario hablar de lo que sucedió antes. Es el primer movimiento descentralista del siglo XIX y también lo catalogan los historiadores como el primer movimiento de concentración y unificación de todas las fuerzas populares, de todas las clases sociales y de todas las ideologías, porque tenían ellos un ideal común: convertir a Cajamarca en departamento. De tal manera que en ese sentido es necesario indicar que Cajamarca era una provincia del Departamento de la Libertad, y como provincia, con una jurisdicción política inferior, casi todos los presupuestos que tenía el departamento de Trujillo, luego Departamento de la Libertad, todos esos presupuestos prácticamente han dirigidos a la capital del departamento, que era Trujillo, y Cajamarca prácticamente estaba convertida en una aldea. La población de esa época bordeaba los 24.272 habitantes, y como decíamos, los presupuestos eran absorbidos por la capital del departamento. En la educación presentaba grandes deficiencias, y la infraestructura que se permite la comunicación con todos los pueblos, existían apenas 11 caminos y 5 puentes para comunicarse todos los distritos, provincias de Cajamarca. De tal manera que en ese sentido estábamos nosotros con un atraso tremendo. Por ejemplo, en la justicia no existía Corte Superior, y en el aspecto de la producción económica había un déficit, o sea, evidentemente que Cajamarca estaba postrada. Y con el fin de salir de este ostracismo, se va a producir la revolución independentista del 3 de enero de 1854. Es necesario a los hechos históricos darles el nombre que corresponde. Fue una revolución. Evidentemente que algunos sectores no quieren hablar de este proceso, pero fue una revolución porque transformó
transformó básicamente el aspecto político de Cajamarca. En el contexto nacional tenemos que ubicar este hecho histórico dentro de la historia nacional. Ejercía la primera magistratura, era presidente de la República, el general José Rufino Echenique. Evidentemente que es necesario nosotros que hablemos de la historia de la corrupción. Y cuando hemos estado trabajando algunos temas vinculados con lo que íbamos a exponer ahora, hemos consultado un libro que me parece que debe ser un oriente para combatir la corrupción, de Alfonso Quirós. El título, Historia de la corrupción del Perú, en el Perú. Y cuando se habla de la corrupción del siglo XIX, uno de los gobiernos más corruptos fue de Rufino Echenique. Y también tentados en ver cuál es la situación de la corrupción en el siglo XX, encontramos 50 páginas en el libro de Alfonso Quirós que hablan de la corrupción de 1990, hablando concretamente del gobierno de Fujimori. Cuando hablamos nosotros, tenemos que hacerlo en forma íntegra y, como dice el Papa, y luminosa, no ocultar nada. Bien, entonces, es un gobierno corrupto. El gran problema que había era, y que rebasó, podríamos decir, los límites de lo sostenible, es que se comenzó a pagar la deuda de la consolidación. La deuda de la consolidación era que los peruanos en esa época de la independencia, muchos prestaron dinero y también propiedades para poder nosotros seguir con la lucha emancipadora. Pero hubo corrupción. Basadre dice, si bien es cierto que de repente Rufino Echenique no fue corrupto, pero dejó que hubiera corrupción de los que estaban en su entorno. Bien. Ante este gobierno, con los desaciertos que hubo no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque hubo problemas de fronteras, se va a producir el movimiento popular y liberal de 1854. O sea, 1854 es un año de mucha convulsión política, como vamos a ver dentro de un momento, y se va a producir en diferentes lugares, ¿no?, del Perú esta protesta colectiva contra el gobierno de Echenique. No solamente es esta revolución de 1854 a nivel nacional, no solamente es político, sino ideológico y social. Decimos ideológico porque está presente la ideología liberal. La ideología liberal en el cual participaban Toribio Casanova y los hermanos Gálvez y Silva Santisteban y Ureta. De tal manera que en ese sentido hablemos nosotros que hay convulsión. Hay levantamientos, por supuesto, se van a producir en Ica, en Arequipa, en Chiclayo, en Trujillo, en Pasco, en Huánuco, en Huaraz. Hay sublevaciones de protesta contra el gobierno de Echenique. Y Cajamarca también se subleva, pero se va a unir al movimiento revolucionario nacional, se va a unir este anhelo de convertir a Cajamarca en departamento. Están de acuerdo contra el gobierno de Echenique, pero también se aprovecha la circunstancia histórica para convertirla en departamento y salir Cajamarca de este olvido, de este ostracismo de un departamento costeño. Encabeza estas revoluciones Domingo Elías, se sublevó en Lima, fue derrotado, y también va a surgir la figura
revolucionaria también de esa época, de Ramón Castilla, en que, en coordinación con los liberales, donde están los Gálvez, es importantísimo mencionar, se va a producir la revolución de Ramón Castilla y Marquesado, y en esta revolución, acompañando a Ramón Castilla, están varios cajamarquinos. Uno de ellos es José Gálvez, el héroe, su hermano Pedro, José Silva Sastisteban, liberales, y gracias a ellos se va a dar un decreto dentro de la revolución. Todavía no estaba en el gobierno Castilla, está dentro de la revolución. Dentro de la revolución se da la supresión del tributo indígena y se da la libertad de los esclavos. Revisando la historia, no encontraríamos un gobierno en el siglo XIX que se hubiesen dado estas conquistas. No. Esto del tributo indígena me parece que es una de las grandes conquistas de los hermanos Gálvez. Es por eso que cuando nosotros vayamos al monumento y celebremos la victoria del 2 de mayo contra España, hablemos de la ideología en favor de las clases más desposeídas de los hermanos Gálvez. Este es un lienzo muy importante que representa el momento en que Toribio Casanova lanza el grito de creación del departamento. Vamos a ver algunos antecedentes ya para que Cajamarca sea departamento. En 1827 se hicieron gestiones a través del doctor Juan Antonio Torres para que Cajamarca sea convertida de provincia en departamento. No se logró. En 1851, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto para que Cajamarca sea departamento, pero fatalmente no pasó, no le dio pase la Cámara de Senadores. Y cuando conversábamos con algunos amigos, decíamos, interpolando un poco la historia, este Congreso nos hubiese dado la categoría de departamento, y creo que no, porque tienen otros intereses. Esta frase de José Martí coincide con este proceso revolucionario. Y aquí debemos destacar la figura de Toribio Casanova. Martí decía, los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. Eso es lo que hicieron hace 186 años los revolucionarios cajamarquinos. Entonces, ante este renovado de injusticia, que el Congreso no nos dio la categoría, entonces se inicia el movimiento ya reivindicativo. Y para ello tenemos la figura de Toribio Casanova, un joven de 29 años, director del Colegio Central de Ciencias y Artes de Cajamarca, más tarde San Ramón, que a través de los escritos en los periódicos de esa época, como La Aurora, incitaba, hacía conocer, nos hacía reflexionar no solamente a la población cajamarquina, sino a la juventud estudiosa, de que Cajamarca sea departamento, que Cajamarca estaba postrada. El gobierno de Echenique clausuró La Aurora. Toribio Casanova, este joven de 29 años, va a ser el que canaliza ese anhelo ancestral de muchos siglos atrás de que Cajamarca sea departamento. Lo van a acompañar el coronel Juan Antonio Egusquiza y Pedro José Villanueva. Bueno, tenemos la figura de este prócer y felicito
a la Municipalidad de Cajamarca que hay un anuncio importantísimo que por lo menos en una primera parte ya tendremos el año que viene restaurada la casona de Toribio Casanova. Yo creo que ese es un gran logro y que es una felicitación de todos los cajamarquinos en ese sentido, porque tendremos ya la casona, como lo han anunciado ustedes, que va a ser de la identidad cajamarquina. Pedro José Villanueva Espinosa, cuya casa ocupa actualmente el Museo de la Universidad de Cajamarca, aquí en el Jirón del Batán. Es una casa histórica importantísima porque ahí se va a firmar el acta popular. Más tarde va a ser diputado en la Convención Nacional por Chota. Estamos hablando de 1855, un personaje muy interesante, sobre todo se caracterizó por su honestidad. Es lo que queremos nosotros en la patria actual. El coronel Juan Antonio Egusquiza y Aristizábal también se une a la causa libertaria y junto con sus hijos Lorenzo y José María van a combatir no solamente el 3 de enero, sino el 4 de marzo, cuando el gobierno de Echenique quiso aplastarnos. Participa el Colegio Central de Artes y Ciencias. Siempre San Ramón ha tenido un rol protagónico, y así, una cosa muy breve, hemos encontrado documentos que nos permiten aseverar que el Colegio San Ramón, antes Colegio Central de Ciencias y Artes, inicialmente se llamó Colegio de Patriotas y fue fundada en 1825 por el general Orbegoso, prefecto de Trujillo, y que dentro de algunos años, unos 4 años, podamos estar cumpliendo 200 años de creación del Colegio de San Ramón, que es uno de los primeros que sería en el Perú, junto con el Colegio de Ciencias del Cusco. Los alumnos son protagonistas en la lucha, por supuesto, los profesores también. Es por eso que lo van a clausurar el colegio. ¿Que hay preparativos para la revolución? Sí. No fue un momento de entusiasmo, no, se preparó la revolución. Y en la preparación de la revolución está almacenar armas en lugares estratégicos, tanto del sector de Urubamba y también en el Fundo Quiraiguero. Las fuerzas de Echenique, el prefecto de Cajamarca, su prefecto no pudo determinar dónde estaban escondidas las armas y lanzas, porque en esa época también se utilizaban las lanzas. Las autoridades toman precauciones porque ya se sabía de que se estaba tratando de reunir fuerzas para la revolución. Entonces las autoridades toman precauciones y el subprefecto Julián del Campo y Montero dispone apresar a Toribio Casanova. Muy tarde, la revolución, la emoción de la revolución ya estaba muy avanzada. El 2 de enero de 1854 se rumoreaba de que iba a haber un ataque nocturno, pero no se sucedió. Llegamos a la mañana del 3 de enero, hace 168 años. Miguel de Cervantes decía: por la libertad, así como por la honra, se puede aventurar la vida. Eso es lo que hicieron los hombres ayer. Aventuraron su vida para que Cajamarca tenga esa categoría departamental. El triunvirato esa mañana, los tres, Toribio Casanova, Caballo, invitaban a la ciudadanía a concentrarse en el Fundo de la Toledo, lo que es ahora la urbanización El Ingenio. Y entonces todo el pueblo, al grito de Cajamarca independiente, se concentraron en el Fundo de la Toledo. Muchos integrantes de la Guardia Nacional reflexionaron: ¿cómo vamos a luchar contra nuestros hermanos que quieren la libertad?
y muchos se defeccionaron y pasaron a las huestes revolucionarias. Ingresaron los revolucionarios a las 9 de la mañana, por lo que es actualmente el Jirón Miguel Iglesias, a llegar a la esquina de lo que es actualmente Amalia Puga, e ingresaron con dirección a la Plaza de Armas. Las fuerzas oficiales estaban parapetadas en las torres de la catedral y también en la subprefectura. La subprefectura funcionaba en lo que es ahora el Hotel Plaza y que tiene un ingreso de una portada colonial por el Jirón 2 de Mayo. Y entonces, de las balcones y de las ventanas, de allí estaba la Guardia Nacional combatiendo a los revolucionarios, porque ya habían ingresado a la plaza los revolucionarios. De manera que en ese sentido estamos nosotros en este proceso que nos dio de la departamentalidad. Lord Byron decía: jamás mueren en vano los que mueren por una causa grande. Le aplicamos a Toribio Casanova. Como el fuego arreciaba desde la subprefectura, él hinca su caballo y una ráfaga de la Guardia Nacional disparó contra Toribio Casanova, contra Egusquiza, contra Carter, contra Pedro José Villanueva, y esa ráfaga hirió a su cabalgadura de Toribio Casanova. Él cae al suelo, pero no muere. Las balas respetan al valiente. Irguiéndose, con pistola en mano, dijo: abajo la tiranía, viva el departamento de Cajamarca. Ahí nace el departamento de Cajamarca. No es necesario buscar una serie de legislaciones para darle un título a un tema como estos. Ese grito de viva el departamento de Cajamarca fue secundado por todos los revolucionarios que estaban en la Plaza de Armas, y ese grito repercutió y en el Cumbe, y como un eco se dispersó no solamente en Cajamarca, sino en todo el Perú y más allá del Perú. Ese eco del Cumbe repercutió en el Chimborazo, repercutió en el Huascarán, en el Miste y en la Concagua, y desde ese momento somos departamento. ¿Cómo podemos nosotros olvidar estos hechos históricos tan importantes? De tal manera que en ese sentido es necesario revalorar estas fechas. Prácticamente ya el ejército de Chenique había sido diezmado, piden la paz. El subprefecto Julián del Campo de Montero concilia la paz, y entonces en comicios públicos, o sea, en una reunión de toda la ciudadanía, se nombró ese día la Junta Departamental presidida por Juan Antonio Egusquiza y secundada por Pedro José Villanueva y Toribio Casanova. Ya tenemos nosotros. Aquí ya está presente los cajamarquinos en el gobierno de su departamento. De aquí ya no hay ninguna autoridad ya podrá establecer su jurisdicción desde Lima. Se firmó un convenio de paz ese día, y el subprefecto ya deja sus funciones porque asume la Junta Departamental. El día 4, al día siguiente, se firma ya el acta popular. En un decreto que saca la Junta Departamental dice textualmente lo siguiente, en el acta popular: declaran que el grito unánime alzado el día de ayer, o sea el 3,
y repetido 1000 veces el día de hoy, erigiendo a Cajamarca por capital de un nuevo departamento de este nombre y compuesto de sus provincias de Chota, Jaén y las demás que por su propia iniciativa deseen adherirse. Eso está en el acta popular. Se suma luego al movimiento libertario Contumasá, Huambas, Tacabamba, Llama, Cajabamba, Santa Cruz, Hualgayoc, San Miguel, Cutervo, Niepos, y luego en fechas posteriores otros lugares. ¿Qué hace el gobierno de Echenique ante la revolución? No fue un trámite administrativo. La creación del departamento no fue un trámite administrativo, fue una revolución. El gobierno entonces de Echenique se apresura a develar el movimiento surgido en Cajamarca y envía 750 plazas del ejército al mando del general Vigil para aplastar la revolución. Este contingente llega el 3 de marzo. Los primeros enfrentamientos va a ser en la Chicuana. Ahí actúa valerosamente Egusquiza y sus hijos Lorenzo y José María. Y luego, derrotando ya a los revolucionarios en la Chicuana, ingresan a la ciudad y se luchó en las calles y plazas. Señores, fue un sacrificio. El pueblo dio su sangre. Este hecho no podemos olvidarlo. Entonces, esa es la contramanifestación que hay desde el gobierno. Fuimos derrotados, pero no lograron implantar ellos un gobierno, o sea, una autoridad del Ejecutivo. Por eso Jorge Luis Borges dice lo siguiente: hay derrotas que tienen más dignidad que la victoria. Ellos tuvieron victoria porque era el ejército regular el que actuaba. Nosotros no teníamos armas, teníamos pocas armas, de manera que... Pero la revolución no termina allí, siguió incólume, porque como hablábamos nosotros, en 1854 ya hubo bastantes movimientos en todo el Perú, Ica, Piura, Arequipa, Tacna, etc., Lima. La revolución siguió en 1854, no solamente fue el 3 de enero, la revolución siguió. En un decreto de la Junta del 4 de abril dice que la voluntad de los pueblos no se ha rendido, ni se rendirá jamás ante la fuerza brutal. Incidimos en esto, incidimos. La creación del departamento de Cajamarca no fue consecuencia de un trámite administrativo, sino de la revolución que duró todo el año de 1854. Como hablábamos al inicio, dentro del contexto nacional, el Perú vivía un pie de guerra. Se sublevaban muchos pueblos, como hicimos mención, y también tenemos en la escena el levantamiento de Castilla junto con los liberales, los hermanos Gálvez, y después de varios enfrentamientos, el 5 de abril ya del año siguiente, el 5 de abril de 1855, el general Ramón Castilla triunfa sobre Echenique en la batalla de La Palma. Ahí lo derrotan ya a Echenique, y desde ese momento asume el gobierno Ramón Castilla. Estamos hablando del 5 de enero de 1855. El día 20 se nombra el primer prefecto de Cajamarca, don Juan Miguel Gálvez. Significa que el gobierno de Castilla ya había reconocido, y eso lo vamos a ver en la ley, había reconocido que Cajamarca era departamento desde ese día, desde el 3 de enero. Es por eso que se nombra prefecto ya el 20 de enero. Castilla
el siguiente mes, el 11 de febrero, expide un decreto. El prefecto ya fue nombrado el 20 de enero. Este decreto en ningún momento dice que se cree el departamento de Cajamarca. Por favor, en ese sentido no tenemos que desorientar a la población. El decreto del 11 de febrero es de la primera demarcación política y que al hacerse la primera demarcación política se reconoce a Cajamarca como departamento. Se reconoce, no se crea. El decreto en ningún momento emplea la palabra crea. Y entonces, diríamos nosotros, repitiendo, se establece la primera demarcación política. Se reconoce la categoría de departamento, se reconoce con las provincias de Cajamarca, 17 distritos, y se nombran los distritos, Cajabamba con 7 distritos, Chota con 15 y Jaén con 10. La primera demarcación política, reconociendo al departamento de Cajamarca, no creando. Me gustaría, de repente, alguien que haya investigado y nos diga, ¿sabe qué? El decreto dice se crea, y entonces cambiaríamos nuestro discurso. Y también cambiarían los historiadores que han escrito esto. La ley del 30 de septiembre de 1862 ya es ley, porque ya Ramón Castilla es presidente constitucional, y en su primer considerando la ley dice lo siguiente: que establecido el departamento de Cajamarca desde el año 1854, la ley reconoce que Cajamarca es departamento desde 1854, no dice de 55, por favor. La ley de 1862 dice lo siguiente: el departamento de Cajamarca tiene por capital la ciudad de este nombre y consta de las siguientes provincias: Cajamarca, Celendín, Cajabamba, Chota y Jaén. La ley. Ni el decreto, ni en la ley se habla de creación, solamente de confirmación, de demarcación política. Y como decía, la Municipalidad de Cajamarca en el 2011 sacó una ordenanza, la 360, donde dice aprobar la institucionalización de la creación del departamento de Cajamarca en la fecha histórica del 3 de enero, ¿no es cierto? O sea, porque también ha habido un poco de, podríamos decir, de desacuerdos. Unos celebraban el 11, el otro 1862, hubo un alcalde que lo celebró en el mes del Corpus. Entonces, la municipalidad ordena esto. Ojalá también salga una ordenanza insertando dentro del calendario cívico el 8 de enero. Estamos hablando, pero eso ya es la independencia de España. Evidentemente que esto es una exposición muy general, hay una bibliografía muy amplia. Y para terminar, diríamos nosotros que los cajamarquinos de hoy defendamos nuestra tierra como lo hicieron nuestros padres hace 168 años, no de rodillas, no hincado de rodillas, sino de pie. Eso es nuestro mensaje sobre la creación de nuestro departamento. Y como dice Ceballos, tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Yo diría, tengo el orgullo de ser cajamarquino y soy feliz. Muchas gracias por su atención.